Bienvenidos a mi guarida. Aquí estarán a salvo de la sombra. De camino aquí vimos gnomos deambulando por todos lados. Toda la ciudad está destruida y no vi ni siquiera un humano. Sea lo que sea que haya pasado aquí, tuvo que estar de la mierda. Y lo estuvo. El mundo está así por culpa de R0 y su plan de la mimetización humana. ¿Mimetización humana? ¿R0? Para ponerles el contexto de lo que pasó en la realidad cero, primero tienen que saber de dónde vengo y qué es lo que hago aquí. De acuerdo, te escuchamos. Bien, empezaré desde cero. Mi nombre es Cuervo. Pero una vez fui Katsuki Bakugo de la realidad 98K. La humanidad estuvo al borde de la extinción por el brote de un virus cuya cura nunca fue encontrada. Pero hubo un científico que estuvo muy cerca de fabricarla. Sin embargo, algo salió mal, y esa cura se convirtió en algo aún peor. La cura tomaba el patógeno del virus mortal que ya había matado a millones y lo eliminaba. Hasta ahí, todo era perfecto. Teníamos una maldita cura para el virus, pero los efectos secundarios de esta cura, no sabíamos un carajo de ellos hasta que empezaron a notarse. La vacuna no solo mataba el virus mortal del cuerpo, también eliminaba el funcionamiento de las partes más importantes del cerebro que nos hacen ser seres razonables, provocando una muerte cerebral parcial y finalmente un paro cardíaco. ¿El problema? Solo hizo más mortal un virus que ya había matado a millones. Solo aceleraron el proceso. El punto es que, al final, la cura se convirtió en un virus contagioso que transformaba a los humanos en bestias sin cerebro, cuerpos en los cuales el corazón ya no funcionaba y el bombeo de sangre no existía, provocando la putrefacción y la muerte de estos. Pero su cerebro aún les permitía caminar, moverse, buscar alimento, como animales. La cura que tanto anhelábamos mataba el virus mortal del cuerpo, pero también mataba lo que nos hacía humanos. La cura que tanto habíamos buscado solo nos condenó más. Ahora no era solo un virus mortal que mataba personas, sino que las transformaba en monstruos, zombies, o como nosotros los llamamos, caminantes. Durante la primera pandemia de los caminantes, descubrimos que el frío era lo único que los detenía. El frío era nuestra salvación. Las bajas temperaturas extremas congelaban a los débiles huesos de los caminantes y nos mantenían a salvo. Por eso, los grandes líderes de los países que aún no habían declarado ley marcial pactaron poner en marcha el Plan Bajo Cero, que consistía en provocar una sexta era del hielo en el mundo. Ante la amenaza de los caminantes, los líderes mundiales diseñaron el Plan Bajo Cero como la única solución para salvar a la humanidad. Este plan consistía en aprovechar a los héroes con cosas relacionados con el hielo para reducir drásticamente las temperaturas globales y, literalmente, congelar la amenaza de los caminantes. Aunque el plan salvó a los sobrevivientes, las consecuencias fueron devastadoras. Los héroes sincronizaron sus habilidades bajo la supervisión de un comando mundial. Usaron sus Koseis para crear tormentas masivas, congelar regiones enteras y bajar la temperatura promedio del planeta a niveles críticos. El objetivo era crear una nueva era del hielo que congelara por completo a los caminantes, deteniendo su movimiento y expansión. Los efectos colaterales del Plan Bajo Cero: millones de personas murieron en el proceso debido al frío extremo, la falta de recursos y el colapso de infraestructuras. Y una vez que los caminantes finalmente se detuvieron, seguía nuestra próxima lucha, la lucha por la supervivencia. Ya no teníamos oportunidad de cultivar o tener ganado, el frío se había llevado todo. La comida se convirtió en un bien muy escaso y empezaron a aparecer los saqueadores.
Grupos con distintos nombres comenzaron una guerra por territorios donde la pesca era la única fuente de alimento. Nuestro próximo enemigo ya no eran los caminantes, sino nosotros mismos. El gobierno terminó de desaparecer y nos dejó a todos a nuestra suerte. Yo me uní a un grupo de supervivientes llamados los Centinelas de la Noche. Allí conocí a Eijiro Kirishima, quien era mano derecha del líder de los Centinelas. Me aceptaron y me refugiaron tras sus gigantes murallas de hielo. Los Centinelas tenían una extraña tradición a la hora de bautizarte como uno de ellos. Tenías que comerte un plato lleno de hielo sacado directamente de las gigantes murallas que protegían el campamento. Luego de comerte el plato de hielo, te bautizaban con un nombre que tenías que llevar hasta tu muerte, dejando tu nombre de nacimiento y tu pasado enterrado en el hielo, jurando tu vida a los Centinelas de la Noche. Eijiro Kirishima, quien era conocido como la pesadilla roja entre los Centinelas de la Noche, me presentó al líder de los Centinelas, quien era llamado por el nombre de Untouchable. En una de las más frías noches de todos los tiempos, me tocó compartir calor con la pesadilla roja e Untouchable. Desde ese día, los tres nos enamoramos y juramos estar juntos para siempre en las buenas y en las malas. Encontramos un cura dentro de los Centinelas de la Noche y le pedimos que nos casara. Y fue así como terminé contrayendo matrimonio contigo, Rumi, y con Pesadilla Roja. Así es, desde esa noche que pasamos juntos, hicimos el chiste con Rojo de que para nosotros ahora serías Rumi. Después de tanto desastre, logramos mantener una vida equilibrada dentro de las murallas de hielo en nuestro refugio de los Centinelas de la Noche. Hasta que una noche, como cualquier otra, un portal se abrió dentro de nuestra habitación y de él surgió una mujer vestida de negro con una máscara de plaga y guantes de seda. Con una voz terrorífica nos dijo: Cuando menos lo esperé, otro portal se abrió detrás de nosotros y unas manos oscuras tomaron el cuello de Kirishima y lo ahorcaron hasta morir. Otras manos surgieron del suelo, tomaron los pies de Rumi y se la llevaron. Y cuando menos lo esperé, otro portal se abrió del techo y de ese portal cayó mi Rumi, sin vida. Sus portales se estaban cerrando y una voz oscura dijo: Ya no queda tiempo. Y se retiró. Pero antes me miró a los ojos y me dijo con esa voz siniestra: Cuando esa perra maldita destruyó todo lo que amaba, solo me quedaba ser el líder de los Centinelas de la Noche. No tenía nada más. No tenía ni una pista, ni una idea de quién había matado a mis esposos. Más que la memoria de escuchar esa voz distorsionada. Una de esas noches en las que no paraba de revisar la habitación para encontrar pistas, abrí un baúl que tenía a mi Rumi escondido bajo la cama. Allí encontré algo que me dejó helado: una máscara de plaga. Entonces, empecé a recordar más y más la voz distorsionada de esa asesina. Y pensé: solo el DFAT podrá aclarar mis dudas. Esa misma noche dejé el mando de los Centinelas de la Noche a Hielo Caliente. Le dije que era momento de que él se encargara de nuestros hermanos y fui en búsqueda del DFAT de mi realidad. La realidad 98K, al ser de las primeras 100 realidades, pertenece a las 100 principales. Por lo tanto, sin importar qué tan mierda esté hecho el mundo, el consejo se encarga de mantener en pie el DFAT en su lugar. Entré por la puerta y dije: quiero trabajar para ustedes. Mis cuervos son útiles, son oídos y ojos en todas partes. Donde quiera que me necesite, allí estaré. Solo les pido que me digan todo lo que sepan de Untouchable Girl. Amablemente el gerente me contó que tú, Rumi, existes en las 100 principales y mucho más allá de ellas.
Tu Kosei en algunas realidades se convirtió en algo más allá de nuestra comprensión, siendo capaz de abrir portales y viajar entre realidades. Y allí entendí todo. La mujer que me arrebató a mi esposa y a mi esposo fue nada más y nada menos que una versión distorsionada de la mujer a la que amé algún día. La mujer con guantes de seda y máscara de plaga. Era Rumi. Pero ahora, el problema sería, ¿cuál de las cientos de Rumis que existen fue la culpable? Y allí empezó mi trabajo. Le recomendé al gerente de la realidad 98K que me delegara el consejo y que mis tareas fueran no solo en mi realidad, sino en muchas otras, ya que yo podría serles de mucha utilidad. Fue así como me nombraron destructor de anomalías. Mi trabajo en el DFAT ahora sería destruir anomalías temporales para el consejo. Pero yo no quería saber nada de esa mierda. Yo solo quería encontrar a la maldita basura que me arrebató mi felicidad. Y entonces, el consejo se dio cuenta de que no estaba poniendo entusiasmo a eso de encargarme de anomalías temporales y decidieron enviarme a la realidad 0. Calculo que habrán pensado que era una especie de lección por no seguir al pie de la letra sus instrucciones. Pero esos desgraciados no saben que me hicieron el favor más grande de mi puta vida. Ya que cuando llegué aquí, a la realidad 0, descubrí que quien la gobernaba era alguien llamada R0. Estuve años buscándola para confirmar mi teoría, y de repente apareciste tú, Rumi de la realidad 19C. Trajiste contigo a Denki Kaminari de la realidad 0A y lo dejaste aquí, lo que hizo que R0 finalmente hiciera un movimiento descuidado al ir a buscar la forma de vida que apareció de la nada en su realidad. Y allí pude ver su rostro sin esa estúpida máscara. R0 era a quien había buscado todo este tiempo, quien asesinó a mi Rumi y a mi Kirishima. R0 era nada más y nada menos que Rumi de la realidad 0. En cuanto descubrí su identidad, solo quedaba buscar su propósito y una explicación de lo que había hecho aquí en la realidad 0. Pero las explicaciones vinieron a mí, de manera literal. Un portal se abrió enfrente de mis ojos en mi propia guarida, y de él salió un Kirishima musculoso y con apariencia de ser indestructible. Era Kirishima de la realidad 6M, otro superviviente de R0, otra víctima cuyos esposos fueron asesinados por esta Rumi malvada de la realidad 0, y fue entonces cuando me explicó qué es lo que sucedió en su realidad. Él había luchado valientemente contra R0 y le pidió una explicación del por qué hizo lo que hizo, y esta fue la respuesta que obtuvo. Rumi 0 era como cualquier otra Rumi de las cientos de realidades que existen, pero lamentablemente ella y sus esposos pertenecían a la realidad 0, una realidad que está condenada a que todos sufran el destino del equilibrio. El propósito de la realidad 0 la alcanzó a ella y a sus amados. Su Bakugo y su Kirishima murieron de una terrible enfermedad que no tenía cura. Rumi 0, trastornada por la pérdida de sus amados, perdió la cordura y rompió sus límites biológicos. Trató de viajar al pasado para rescatar a sus esposos de esa enfermedad, pero el DFAT, al enterarse de que Rumi 0 había perdido a sus esposos, tomó las medidas preventivas. Ya que conocían tus capacidades en otras realidades, solo faltaba ejecutar el plan de prevención. Era Rumi, una poderosa heroína con un don temporal poderosísimo, sumado a un trágico destino y una realidad donde todo sale mal. No había que ser muy inteligente para saber que todo resultaría terriblemente mal. Así que el DFAT decidió ser prevenido y tomaron la decisión de venir a esta realidad y arrebatarle el poder de Rumi de la realidad 0 con ayuda de All for One de la realidad 77A, quien trabaja para el DFAT de esa realidad bajo las órdenes del consejo. Cuando Rumi fue arrebatada de su Kosei por All for One, enloqueció aún más. Pero resultó que All for One no le quitó del todo su Kosei, solo gran parte de él, incluida la parte que le permitía viajar al pasado, quitándole la única oportunidad de salvar a sus amados. Fue entonces cuando Rumi 0 puso en marcha el plan de la mimetización humana.
El plan consistía en que todos los seres vivos de esta y todas las realidades dejen su forma física y se conviertan en almas sin cuerpo ni integridad, dejando las barreras del amor y del odio abajo, olvidando la vergüenza o pudor o quiénes somos o quiénes fuimos, convirtiéndonos en uno mismo, dejando de sufrir para siempre, olvidando el pasado y nuestra individualidad. Eso es el plan de la mimetización humana. Pero entonces, ¿qué tiene que ver con que Rumi Zero busque matar a todas las Rumis, Bakugos y Kirishimas de todas las realidades? Cuando puso en marcha su plan de la mimetización humana, algo salió mal. Las almas que buscaban dejar su individualidad, al bajar sus barreras, solo vieron dolor y sufrimiento. Eso fue así porque el alma de Rumi Zero, alma principal para llevar a cabo este plan, aún tiene el dolor y la agonía de perder a sus esposos. Lo que Rumi Zero busca es deshacerse de ese dolor, y la única forma que encontró es matándose a ella misma y a sus esposos en todas sus realidades. Cuando ya no quede ningún Kirishima por llorar, cuando ya no quede ningún Bakugo por el que lamentarse, cuando ya no quede ninguna Rumi que sufra, finalmente, Rumi Zero estará en paz para poder llevar con éxito su plan de la mimetización humana. Esos gritos que se escuchan al entrar en esta realidad son las almas que Rumi Zero intentó unir en una misma, pero falló, porque su alma aún no está lista hasta que el último de nosotros haya muerto. A ver, más despacio, cerebrito. Déjame entender algo. Entonces, R0, la que gobierna la realidad cero, es Rumi de esta realidad. Así es. ¿Y dices que nosotros nos morimos en esta realidad por una enfermedad que no tiene cura? Esa Rumi enloqueció porque el destino de la realidad cero es trágico. Sabiendo eso, el DFAT aún así decidió intervenir y quitarle casi todo su Kosei para que no hiciera una catástrofe apocalíptica temporal, y aún así no lograron impedirlo. El DFAT es una organización con dudosas intenciones. Usaron a All for One para quitarle su Kosei. Si están dispuestos a eso, sus métodos son de dudosas intenciones. Dices que el plan de la mimetización humana es convertir a todos en uno solo, pero ella aún no puede hacerlo a la perfección porque necesita estar en paz. Y su paz es que todos los Bakugos y Kirishimas y Rumis de todas las realidades estén muertos. ¿Y luego qué? ¿Luego todos se convierten en una sola alma? Prácticamente sí. ¿Qué diablos? ¿Y qué pasó con el Kirishima que te explicó todo eso? El que sobrevivió a Rumi Zero. Luchó una vez y logró sobrevivir. Vino a contarme todo lo que les dije y se puso en marcha para volver a luchar con R0. Intenté persuadirlo, pero se negó a escucharme. Luego de que se fue, no supe nada más de él. ¿Ese Kirishima tenía un parche en uno de sus ojos? Sí. Diablos. Es la anomalía que se presentó en nuestra casa y le dijo a Rumi que no dejara que Rumi Zero viniera a nuestra realidad. Ahora todo tiene sentido. Ese Kirishima que murió en nuestro salón era el Kirishima 6M. Con que ese fue el destino de mi compatriota sobreviviente. Entonces, el DFAT no es algo que te importe mucho y menos la anomalía, ¿no es así? Lo único que te interesa es terminar con Rumi Zero, ¿verdad, Cuervo? Así es. Estoy feliz de verte de nuevo, Rumi. Me refiero a que estoy bien con verte sana y salva, independientemente de la realidad que seas. Bien, entendemos tu situación, pero aún así tenemos que acabar con la anomalía. El DFAT llevará presa a nuestra Rumi si no termina con esa anomalía. ¿Cómo es que el DFAT no está al tanto de lo de Rumi Zero? El DFAT es una organización que solo vela por ellos mismos. Los viajes interdimensionales que hace Rumi Zero matando a Bakugos y a Kirishima son completamente sabidos por el DFAT, pero deciden no darle importancia porque no les afecta en lo más mínimo hasta ahora. Pero en cuanto Rumi Zero acabe con todos nosotros e inicie su plan de la mimetización humana, ahí esos malditos querrán meter sus narices aquí, pero ya será tarde para todos ellos. ¡Que se jodan! Eso quiere decir que nos mandaron aquí por sus propias intenciones y no porque esa anomalía cause un peligro al equilibrio de las realidades. Es probable,
Tendrán que averiguarlo ustedes mismos. Yo solo estoy aquí para matar a R0. Te ayudaremos a acabar con R0 si nos ayudas a acabar con la anomalía. Amigos, si ustedes no me ayudan con R0, también están cavando su propia tumba. Sin embargo, los ayudaré, solo por el respeto que te tengo, Rumi. Hay algo que tampoco me quedó del todo claro. ¿Cómo es que Rumi 0 puede hacer eso de la mimetización humana? Provocar gritos que todo el mundo escuche y convertir sus cuerpos en almas. Tenía entendido que su Kosei era temporal como el de nuestra Rumi. Cuando All for One intentó quitarle todo su Kirk, le dejó solo la habilidad de viajar a distintas realidades, pero no al pasado. Y solo puede viajar de realidad en realidad unos cuantos segundos. Su poder es demasiado limitado, por eso no alcanzó a matarme a mí o a Kirishima de la realidad 6M. Sin embargo, cuando All for One le quitó gran parte de su Kosei, tengo la teoría de que le dio otro don que desconocemos. ¿Dices que All for One le dio otro don a propósito? O quizás se lo dio bajo las órdenes del DFAT. El All for One de la realidad 77A trabaja con el DFAT. Es lo único que sé. No tengo idea de qué diablos ocurre en esa realidad. Si ese All for One lucha por el bien o si sigue siendo el mismo hijo de puta que en todas las realidades. Entonces, tenemos a una Rumi 0 que quiere asesinar a todos los Bakugos y Kirishimas de todas las realidades para convertir a toda la humanidad de todas las realidades en una misma alma y con un Kirk que le permite hacer eso, pero desconocemos. Dijiste que R0 tiene un subordinado, la Sombra, ¿no? ¿Quién es él? Es quien controla el ejército de Nomus. Cuando los de esta realidad se enteraron del plan de Rumi 0, algunos héroes intentaron detenerla. Ella, sin la fuerza para luchar físicamente con los héroes, acabó aliándose con la Sombra, líder de la Liga de Villanos de esta realidad, quien posee un ejército enorme de Nomus que ayudó a terminar con los héroes que se pusieron en su contra. Sin embargo, aún quedan algunos héroes sobrevivientes a esta tiranía de R0. Son llamados la Resistencia y son comandados por Overhaul. ¿Dijiste Overhaul? ¿Chisaki, el que alguna vez intentó? Sí, entiendo su sorpresa. Overhaul en muchas realidades es el jefe Yakuza que intentó fabricar esas balas rompecoseis. Pero en esta realidad es líder de la resistencia contra R0. No me jodas, Kirishima, Rumi. ¿Qué dices si volvemos a casa? Esta realidad de verdad está del carajo. Shinzo nos advirtió, no pensé que fuera tan literal. Como dijo un famoso asesino alguna vez, vamos por partes. Primero tenemos que encargarnos de la Sombra si queremos acercarnos a R0. O si queremos acercarnos siquiera a la anomalía. ¿Cómo luce la Sombra? ¿Cuál es su apariencia? ¿Y dónde podemos encontrarlo? Oh, querido Rojo, él nos encontrará a nosotros. ¿Su apariencia? Creo que existe en su universo y en algunos otros. Es conocido como